¿Qué beneficios nos va a dar este trabajito nahuálico que nosotros vamos a realizar? Bueno, uno de estos beneficios que pues nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Es uno, poder ir a sanar a la persona que nosotros querramos sanar en su momento. Dos, podremos salir de nuestro cuerpo y nosotros mismos sanarnos. ¿Se puede? Sí. Hacemos el escaneo con las manos. En este escaneo, en este humo, empezamos a detectar en qué parte de nuestro cuerpo sentimos mayoritariamente mayor energía en ese espacio. Después empezamos a intencionar a sanar nuestra energía de las manos. Para ello, este viernes les voy a pedir que ustedes consigan, yo creo que sí lo podrían conseguir, ¿no? Pero bueno, hierba santa, ¿sí? Unas hojitas grandes, redonditos. Vamos a trabajar con nuestras manos, vamos a trabajar con esta hojita como, como un primer ejercicio. Este primer ejercicio lo vamos a poner en nuestras manos. Aquí va a estar la hojita. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a empoderar nuestras manos. Vamos a darle su plegaria. Y con estas manos mentalizamos cómo, cómo el calor de nuestras manos van a empezar a impregnarse en esta hojita verde, de hierba santa. Hola maestro, buenas noches. Buenas noches, hermanito, bienvenido. Esta hojita, cuando le impregnamos con el calor de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser, es una plantita, es una hojita muy, muy amorosa, muy dócil, pero no por dócil, no tenga el poder de sanación. Sí. Entonces, debemos de concentrarnos como esta hojita, lo vamos a absorber su energía. ¿Para quién? Para nosotros. Lo absorbemos con nuestras manos. El calor de nuestras manos se podrá ver impregnado en la hojita, ¿sí? Para ello, vamos a untarnos en nuestra mano este, para empezar puede ser vapurú, ¿no? Que es la menta, pero también podemos obtener la esencia de una plantita de eucalipto, ¿sí? De una plantita, por ejemplo, de tepescohuite, por si pueden conseguirlo, es, ¿cómo le llama? Mm, pomada, la pomada de tepescohuite, ¿no? Lo untamos y eso va a servir Sí, ya no. como Sí, medio, me hablaban que les daban 200 pesos más el lunch, ¿no? Y el traslado. Y como el medio para poder absorber esa energía, ¿sí? ¿Por qué y para qué lo deberíamos de hacer? Vamos a empezar a hacer estos ejercicios de sanación, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque con este ejercicio que hicimos hoy en la madrugada, la intención es, recuerden, vamos a buscar esos rostros para que nos guíen y nos enseñen, para sanar con las manos
con el aliento que en algún otro ejercicio con los ojos. Hacer este ejercicio con los ojos sin pestañear, imponer, enviar información, hipnotizar, sanar, pero también si lo quieren, envenenar, hacer daño. Justo como el relato que decía, que los tlacatecolos con solo mirarte y te hacen daño. Sí, lo pueden hacer, pero también te pueden sanar. Y nosotros lo podemos hacer, sí, nada más así por obra del Espíritu Santo de Jehová, no, tenemos que ejercitarlo, tenemos que buscar, esos guías, esos guardianes, esos aliados. ¿Cómo? Pues con los ejercicios de la ensoñación. Con esos ejercicios buscamos nuestros aliados y no están fuera, no, está dentro de nosotros. Lo traemos en la sabiduría ancestral. Algunos ya lo hicieron, decía el hermanito Martínez, creo que no sé si nos acompaña, decía en su mensaje, yo no vi nada en el espejo, pero vi muchos rostros en el humo. Sí, en el humo es lo primero que empezamos a llegar a encontrar. ¿Mm? Es lo primero. ¿Por qué? Porque justamente estos humos, este popocatsin, yeyeka popocatsin, se la el humo y el aire, son los que guardan, son los portales por donde llegan ellos. ¿Sí? Recuerden que yo les decía, pericón, primero quemamos la flor de pericón. Es para limpiar el espacio, ¿no? Dos, agregamos, agregamos copal. El copal es el puente por donde va nuestra petición, nuestra petición. Si ustedes han visto la imagen de Tecusistecatl, ¿se la han visto? El regente de Miquisli. En su boca emana un aire negro hacia arriba y un aire negro hacia abajo. Si no lo han visto, los invito a que lo observen. Este aire negro, este aire que va arriba y hacia abajo, nos habla de eso, del poder de nuestra palabra, el poder de nuestro aliento, de ese atecocoli que mandamos nuestro mensaje, mandamos ese llamado. ¿Mm? Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con la clase del día de hoy? Mucho, hermanitos, mucho. Hoy, hoy terminamos una veintena que se llama Quecholi. A las 12:45 de la medianoche, ¿verdad? Bueno, pasadito de la medianoche, terminamos con la veintena de Quecholi. A estas alturas ya tenemos nuestros 7 carricitos, ¿sí? Estos 7 carricitos deben de tener el nombre de Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicaualistli, Xikal Tlawilistli, Tlalticpac Xochponcayolistli, Yol, Yol Testecuinilistli, Yol Testecuinilistli.
Son 7 carricitos. Son 7 lo que pedimos: sabiduría, conexión, iluminación, transformación de nuestros cuerpos, cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo energético, cuerpo psicológico, cuerpo astral, fuerza de voluntad, la luz de la gran jícara celeste, luz como conocimiento, como empatía, como empoderamiento de Tonatiu, Mesli, Tlahuizcalpantlecutli, Xolotl. Y hay un Hueycitlali que llega un momento que se cruzan juntos con Tlahuizcalpantlecutli. Entonces, esos son los siete, siete flechas. Direccionar, objetivizar, ¿qué queremos en esta vida? Porque el sendero que estamos viviendo, que estamos vibrando, no es que, a ver lo que me caiga en la vida, lo que Dios quiera. No, Señor, aquí no es lo que Dios quiera, es lo que yo quiera, lo que yo pido, ¿no? Dios, en 1 millón y miles de personas que vivimos, no creo que nos diga: oyes, ya Osle, esto quiero para ti, ¿no? Es algo muy, muy pobre de poder de decir: lo que Dios disponga para mí es bien recibido. Ajá, si Diosito no dispone nada para ti, sigue participando, dijera mis alumnitos, sigue participando, ya te llegará, ¿no? Entonces, aquí no, es que tenemos que objetivizar. Primero, agradece por lo que ya tienes y por lo que no tienes. Llegará, por supuesto. Pide y comprométete. No solamente vayas a la iglesia, quiero sacarme la lotería, quiero sacarme la lotería. Pues también compra el boleto, pues inviértele en el boleto. Pues ¿cómo? ¿No? Entonces, es esta parte que necesitamos todos nosotros, hermanitos, vivir. Ujú. Tenemos que vivir. Exacto. Donde está nuestra voluntad, así es, hermanito. Vamos a poner la flecha. ¿Dónde está nuestra voluntad? ¿A dónde queremos ir? ¿Sí? Ahora bien, también es importante evaluar qué hemos logrado, porque si hemos logrado muchas cosas, hermanitos, en verdad hemos logrado muchas cosas. Uno de ellos es estar en este sendero. Uno de ellos es estar inconforme. Híjole, nuestro otro yo, nuestro ser sagrado, nuestra energía dice: esto no lo es todo. No, esto hay más. Hay más poder dentro de mí. Explótalo, descúbrelo, empodéralo. ¿Para qué? Para vivir en armonía, para vivir lo que realmente merecemos. Merecemos mucho más que lo que tenemos, pero tenemos que activar cada uno de estos poderes, cualidades. Están ahí dormiditos, sí, porque no nos han dicho que los tenemos. Por eso debemos de buscar en el ensueño, dice la hermanita. Pues yo soñé la vida futura presente de otra persona. Bueno, ese es un ejercicio, es parte del trabajo. No todo se nos da luego nuestra vida, ¿no? Vemos la vida de los demás, porque ese es el trabajo. Ah, podremos visualizar la vida de la otra persona y nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
¿Podremos hacerlo? Sí. El requisito no se me desespere. Si se les da alguna información que no es la que esperaban, vamos a centrarnos a entenderlo y a comprenderlo. ¿Sí? En esta nueva veintena tenemos otro trabajo muy hermoso. El día de mañana, el día de mañana, estaremos en un tonali Maxtlactli, Maxtlactli, Wanyeyi, Zipactli, ¿no? Sí, entonces, hoy estamos Maxtlactli, perdón, no, no es así. Hoy estamos Maxtlactli Guanse Xochitl, perdón, corrijo. Hoy estamos en un once flor, mañana estaremos en un Maxtlactli Guan Ome Zipactli. Pasado estaremos en un tonali Maxtlactli Guan Yeyeyecatl, tonalversario de un hermanito tonal Pusquet del grupo, ¿no? Ay, por ahí dice que se reciben todos los regalos que sean necesarios, ¿no? Y de ahí empezamos una trecena, Secahli, una casa, la casa. ¿Y quién creen que es su regente de la trecena de Kahli? Chantisco, esta casa. Coincide con la veintena de Panquetzalistlis y hermanitos. Si nosotros vivimos las trecenas y las veintenas, entenderemos el porqué de nuestra vida, el porqué del devenir y el porqué del suscitar de todas estas acciones, de todos estos procesos que estamos viviendo. A veces decimos, híjole, es que estoy bien enfermo. A ver, es parte del proceso que tienes que vivir para volverte más fuerte. Sí, es que Diosito me está castigando porque no voy a misa. No, no, es un proceso que tenemos que vivirlo. Todos hemos pasado por todas esas pruebas, sin excepción alguna, pero necesitamos nosotros mentalizar, programar. Todo esto que me pasa tiene un objetivo, un fin que me lleva hacia donde yo quiero ir. ¿Y a donde yo quiero ir? Ahí están mis flechas. Ahora, en esta veintena vamos a levantar nuestros 7 banderitas. Vamos a levantar estas 7 banderitas. ¿Qué hemos logrado? Agradecer lo que ya hemos logrado. Hasta este punto, ¿no? Yo me puedo agradecer porque este 21 yo puedo entregar el bastón de haberlo trabajado un ciclo lleno de retos. ¿Qué hay ceremonia acá? Pues vámonos. Qué hay esto? Pues vámonos. ¿Qué hay que aportar flores, velas, miel, trabajo? Pues vámonos. Porque el bastón te recuerda tu fuerza de voluntad, tu trabajo energético, tu bandera que tú creaste. ¿Eh? Ahora, en esta veintena se llama Panquetzalistli, levantamiento de bandera. ¿Y quién creen que lo rige? Huitzilopochtli. Su regente protector es Huitzilopochtli, ¿no? El colibrí izquierdo, el colibrí zurdo. Y nosotros tenemos nuestro colibrí, aquí está, miren, hermanitos. Todos tenemos un colibrí izquierdo, es nuestro corazón.
el que está siempre revoloteando. El día que se pare este colibrí, vámonos a Mictlampa. ¿Mm? En esta veintena de Panquetzalistli se hace la ceremonia del Ilhuitl Teomiquistli, igual Teo Tlacatilistli, la ceremonia de la muerte sagrada y el renacimiento o resurgimiento de cada uno de nosotros. ¿Sí? Inicia el 17 de diciembre y termina el 5 de enero. Acompañante energía protectora Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, el poder de la fuerza de voluntad. Sí o sí, tenemos que hacer esa introspección, incursión desde nosotros mismos. No le vamos a pedir, Dios, júzgame, Padre, sacerdote, júzgame. Es que he pecado. No, Señor. Tú mismo, nosotros mismos. Si obtuve estos resultados, ¿qué me hizo falta? ¿Qué no puse en práctica? Voy a levantar mi bandera por lo que logré, pero también esa misma bandera le voy a impregnar. ¿Qué me hizo falta? Para que dentro del otro ciclo nuevamente revise. Ah, mira, ahora sí lo logré, ¿no? Y ya en la veintena antepasada, que terminamos hoy, se quemaron estas flechitas, se tienen que ofrendarle al abuelito fuego esas flechas, porque ya lo logrado, bien disfrutado, bien bailado, y viene lo demás, ¿no? Hermanito Efra, ¿lo escuchamos? Sí, buenas noches, maestro. Escuchaba Buenas por ahí noches, que decía hermanito. de algo de la muerte en esta veintena que va a entrar, la muerte y renacimiento de nosotros. Eh, eso va como entrelazado o metafóricamente a lo que viene siendo, en otras palabras, como es el, por así decirlo, la muerte del sol y que renace ese 21, 20 sí, es 21 o 25 de diciembre, ¿no? Ujú. ¿Es Que correcto? nace un nuevo sol en nosotros mismos, un nuevo corazón, ¿no? Ujú. Sí, hermanito. Es la metáfora. Es la Ándele, ándele. metáfora no es del renacimiento de nuestro gran abuelo Tonatiuh, pero también nosotros, recuerden, somos espejo. ¿Y por qué no lo hacemos? Dice la religión católica apostólica romana, nació Jesús. No, según los registros, Jesús nació el 21 de agosto, no fue 21 de diciembre. Inclusive, este solsticio también lo practicaba en esas tierras. Las famosas culturas les decían paganas, ¿no? Entonces, no coincide nada con lo que hacen ellos, pero bueno, yo respeto, ¿no? Respeto. Entonces, para nosotros es un nuevo resurgimiento, hermanitos, es de nosotros mismos. Por eso vamos a levantar nuestra banderita, a ver qué hemos logrado. Para eso sirve la bandera. La bandera también es una identidad. Es, la bandera es nuestras raíces. También representan nuestros ancestros, lo que hemos vivido en nuestras vidas pasadas y lo que han vivido nuestros abuelos. Por eso dentro de los cuellos, en nuestro ombliguito, lo representa, ¿qué es? Un pantli, una banderita, ¿no? O sea, es la herencia que nos trae el transcurso y el devenir del tiempo. ¿Sí, hermanito?
Es correcto, es una metáfora y que, bueno, nosotros aquí en el círculo se nombra a un abuelo, a un personaje que ha demostrado en el círculo estar muy participativo, muy insistente, dispuesto a encontrar más sabiduría, más, más y más, ¿no? Y a él se le da el bastoncito para trabajarlo todo un ciclo. Llega el momento que le dicen, a ver, tranquilo, ahora dale a otra persona. O si no ven a ningún candidato, síguele tú con el trabajo. Pero bueno, entonces, hermanitos, sí, es eso. Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo. El colibrí nos entiende y nos dice, nos empodera de que nosotros, cada uno de nosotros, los, los 25 hoy reunidos en esta clase, ¿verdad? Los que estamos aquí nosotros y los que nos van a ver en diferenciado en el video, en el YouTube que vamos subiendo estas clases, todos, absolutamente todos, tenemos el poder de la fuerza de voluntad para poder lograr lo que nosotros queremos y ser originales. El colibrí es el único ave que es más grande su corazón que su cuerpo mismo. El colibrí a voluntad puede apagar su corazoncito e invernar y nuevamente hacer lo que vibre y siga con su vida. Por eso, al momento de apagar su corazoncito, se dice que viajan a Mictlampa. Por eso, en ocasiones encontramos a los colibrí aquí muy insistentes, ¿no? Y vienen y dicen los abuelitos, te traen un mensaje de Mictlampa, de tus abuelos. Obsérvalo, interprétalo. El colibrí es el único ave que puede volar de cabeza, puede volar hacia atrás. Es el único ave que se alimenta de la esencia de las flores, del néctar, del elixir de las flores. No vas a encontrar a un colibrí alimentándose de excremento, no, no tanto por denigrarlo, pero no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar un colibrí alimentándose en la basura, porque siempre va a buscar esas flores. Y ese trabajo nos toca a nosotros, alimentarnos de las flores. Incluso en los libros encontraremos ese néctar. Sí, de todo un libro, en mi poca experiencia que tengo de lector, de todo un libro, no importa el grosor que tengamos. Algunas cosas son solo paja, mucho cuerpo, poco esencia, poco espíritu. Pero tendré que ser como el colibrí de saber seleccionar cursos, clases como ahorita, mucho que es mucha paja, pero tengo que buscar ese perfume, esa esencia, que yo lo pueda comprender, asimilar, pero sobre todo lo más valioso, practicar para mi beneficio y para el beneficio de los demás. ¿Sí? Si quiero solamente aprender para el beneficio de los demás, no funciona. Así funciona el sistema educativo, el sistema dominante, el sistema religioso, sí, así funciona. Yo soy el que sabe más, yo soy el intermediario entre tú y Dios. Tú
Sin mí no eres nadie, no te puedes comunicar. No, esto no. Tendrás que seleccionar esa esencia. Es el trabajo que nos deja. Y la trecena de Chantico, la energía guardiana de nuestro cuerpo, el amor. El amor por unir a los demás, ese calor que tiene el hogar de unir. Y no, no es por la Navidad, no, 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 no. Es el amor a mí mismo, ¿no? Entonces, nos dice aquí que Panquetzalistli, en esta veintena se celebra el nacimiento de Huitzilopochtli, lo que usted decía, que es el solsticio del invierno. Los elegidos para representar a este concepto de fuerza de voluntad y decisión eran preparados desde 4 veintenas antes, ¿no? Entonces, desde hace 4 veintenas, en nuestro caso, todavía se sigue practicando eso, sí, ya es nombrado, ya es seleccionado a alguien, se empieza a buscar ese alguien que en verdad demuestre estas cualidades, ¿sí? Como atributos principales debían de tener o deben de tener cualidades del guerrero, coraje, decisión y una gran preparación física, pues debían demostrar quién es el más ligero y veloz, la figura de Huitzilopochtli, ¿no? Entonces, en la actualidad en el círculo es aquel que no descansa, ¿sí? Es aquel que muestra, híjole, es que estoy enfermo, no importa, yo tengo que hacerlo. Dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer. Una gran congruencia en lo que dice y en lo que hace, ¿sí? Por eso le íbamos a entregar el bastoncito a un hermanito y dice, ¿y cómo cuánto gastas tú? ¿Gastaste tú en todo este año? Le digo, Mucho. Imagínate, en una veintena a veces hay hasta 3, 4 iniciaciones y tú tienes que llevar tus flores, tus velas, tu copal y una colaboración económica para los gastos de ese abuelo, de esa abuelita que van a hacerle su ceremonia. Haciendo un cálculo, ¿qué serían? Unos 120, unos 150,000, si se fueron en todas esas cuotas. Entonces, tenemos que, el que tome esta batuta, tiene que demostrar, ¿no? En este caso, esa fuerza. Era, bueno, se hace un huitzilopochtli, se hacía en la fiesta, ¿verdad? Hecho de soali, de alegría con miel, ¿no? Bueno, esa es una ceremonia que nosotros ya no nos lo practicamos, pero sí, aquel que se va a cambiar de esto, de este trabajo, va a recibir y va a entregar el bastón, tendrá que poner como mínimo 2 reses para preparar la comida, 13 guajolotes, ¿no? Los reses es para darle de comer a todos los invitados. Son 80 abuelos de los 4 círculos, 20 en cada círculo, más los del quinto círculo, que pues a veces se arriman, son familiares que los tratan de darles esa idea de pertenecer al círculo, más los invitados, porque si llegan invitados de algunos estados hermanos, ¿no? Como los de Chihuahua, de Nayarit, de Puebla, de Oaxaca, de esta parte del sur, los mayas, ¿no? Otomíes, han venido, entonces hay que darle una comida y hay que darles un alojamiento y todo eso, pues se tiene que trabajar esto, ¿no? Nosotros en vez de soali, pues se da al de comer el guajolote, porque se dice al momento de comer el guajolote, lo que estamos haciendo es devorar, comer nuestro ego para aplacarlo. ¿Por qué? Como ahora ya tengo más experiencia, más conocimiento, ya me siento más y me esponjo como el guajolote al ratito, ¿no?
Por eso la metáfora es que me tengo que comerme ese ego. Sí sé más, pero no es todo lo que debo de aprender. Aún hay más, ¿no? Entre más sabes, más aprendes, te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Entonces, el otro de los, bueno, de las ceremonias, el sol ha perdido su fuerza, lo que usted decía, el 21, 22 y 23, el sol sale por el mismo lugar sale, ¿no? Después de esos 3 días, el del 24 empieza a avanzar nuevamente hacia el norte, ¿no? Nuevamente. Por eso de que aquí lo retoman ahora, lo del solsticio de invierno. Ah, pues sí, también ese día nace Jesús, ¿verdad? Para que estos nativos crean que estamos adorando. Nosotros no adoramos, nosotros aprendemos. Al mismo, dice, al mismo Dios, cuando no es así, ¿no? Somos espejo y nos reflejamos. Ahora bien, todo este nuevo sol joven nos debe de enseñar y a aprender nosotros de que tenemos que estar en esa constante renovación. Pero ¿por qué como el sol? El sol empieza a avanzar hacia el norte, hacia el Mictlampa. Y es lo que estamos haciendo ahorita nosotros. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el Mictlampa. Día a día, noche a noche, estamos avanzando hacia dónde? Hacia el Mictlampa, que es nuestro hogar. Por eso en la plegaria del Señor del día, Mictlantecutli, lo que le decimos. Yo regresaré a mi hogar donde tú estás, pero por ahora ayúdame a conectarme con mis ancestros que viven en ese lugar donde estás como guardián, donde reposan, donde se resguardan, para poder trabajar con ellos, ¿sí? Ahora bien, empezamos a avanzar hacia el norte. Todo este camino, todo este sendero, ¿verdad? Lo podemos vivir en donde nosotros estemos. Todo este camino, todo este sendero, todos lo podemos hacer. Sí. ¿Por qué? Porque somos energía sagrada. No esperen que su jefe de danza, que el gran abuelo Tlamatini les diga, si yo te digo que todavía no puedes hacer la ceremonia, es que tú no lo vas a hacer. No, es que tú no has ido a 5, a 6, a 10, a 20, a 40. Búsqueda de visión. Tú no lo puedes hacer. No es cierto. A veces no es necesario. ¿Por qué? No, no es necesario. O bueno, ¿cuántas danzas de sol ya fuiste? No, pues apenas uno. Todavía no. ¿Por qué? No, todavía no puedes ser temascalero. Todavía no. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo voy a aprender si no lo practico? ¿No? Y por último, ahorita le damos la palabra al hermanito Efra. Él o el abuelo, ¿quién es para decidir sí o no? O ese jefe de danza. ¿Quién es? Está practicando lo mismo de la religión católica, ¿no? Si dices el sacerdote, tú sí, ya puedes, ya estás libre de pecados. Mm. Pero bueno. Solo les dejo esa reflexión. Y no se desmoralicen cuando les diga, tú no debes de hacer eso, tú no debes de portar eso porque no te lo has ganado. Por eso muchos se desesperan en este camino porque te limitan. Entonces dices, ¿cuándo voy a poder? Cuando ya ande con mi bastoncito. ¿Por qué no empiezo ahora? No es que hasta que te conviertas en abuelo. Hay niños,
muy sabios, ya son abuelos. El abuelo no es la edad, el abuelo es la sabiduría que portes. ¿Sí, hermanito Efra? ¿Le escuchamos? Sí, maestro, una pregunta, cuando el sol se parece detener, porque en realidad no se detiene, ¿verdad? Ujú. ¿Son 3 días antes del 21 o después del 21? Creo que tiene problemas este Mastiani con Sí, con ¿verdad? su, Pensé que era yo. sí, no, vamos a esperar un momento. Buenas noches, hermanitos. Dice el Temastiane que hubo un apagón ahí donde vive. Quién sabe si se puede volver a reconectar. Pero hay que Gracias, hermanita, por avisar. Gracias, Lazo Camati, por avisar. Buenas Hay noches a que todos. esperar, hermanitos, unos minutos, ¿no? Sí, gracias, esperemos. Esperaremos. Si alguien quiere compartirnos su experiencia con el ensueño, ¿cómo van, hermanitas, hermanitos? Yo, Buenas noches. Bueno, adelante. perdón, yo en el ensueño de, bueno, que acabamos de tener, y se lo comenté a Temastiani también, em, creo que, bueno, se me, se me, se me apareció, o bueno, no se me apareció, de repente salió un perro grande, blanco, hermoso, que corría hacia mí, brincando y saltando, y se veía que era una persona muy alegre. Inclusive le comenté al Temastiani que creo que era mi nahualito que ya me había respondido. Ese es mi Nestilistri, hermanitos. Ya está el Temastiani. Temastiani, sí, adelante, Temastiani. Sí, no, perdón, disculpen, hermanitos. Hubo un pequeño apagón, pero ya estamos de regreso. Discúlpenos, hermanito Efra, ¿lo escuchamos, por favor? No se preocupe, Se maestro. cortó la clase. Sí, no se preocupe. Le preguntaba que por ahí he escuchado que, por ejemplo, algunos maestros dicen que solemos decir, algunas personas suelen decir que el sol se detiene, pero que en realidad no se detiene, que el sol sigue en movimiento. Y mi pregunta bueno, una es esa y la otra es, a partir de los 3, 4 días que dice, ¿es antes del 21 o después del 21?
Sí, hermanito. Sí, en sí no se detiene, sino que sí sigue en movimiento, ¿no? Solo que sale en el mismo lugar por esos 3 días, ¿no? Ahora, ¿cuándo es después? Es después del 21. La creencia que nosotros tenemos es después del 21 de diciembre. Empieza nuevamente a recorrer su camino habitual, ¿no? Rumbo al norte, ¿sí? De que no se detiene, pues en efecto sigue trabajando, la fuerza sigue caminando en la jícara celeste, ¿no? Entonces, pues es también por la energía que emana, ¿no? Que se pretende observar mucho más ese colibrí hermoso al amanecer, ¿no? Por eso decimos que es la fuerza de voluntad, ¿no? ¿Sí, hermanito? Entonces, Entonces claro. el día 21 son esos 3 mismos días, el día 21 durante 3 días, el día 21 va a estar girando, va a estar saliendo en la misma posición Sí, sí, hermanito. hasta el Por eso, 24, ya andas, echas a andar hasta hacia el norte, ¿verdad? sí, hermanito. Así es. Sí. Muy bien, Y Santa pues por Martín. eso también la religión católica dice que ese día nace Jesús, Ya. ¿no? Sí, hermanito. Ya saben que son estrategias. Ya lo dominaste a través de la guerra, ahora viene la guerra espiritual. Pero pues nuestros abuelos no fueron lo que ellos creían que, ya se catolizaron. Nah. ¿No? Sí, hermanito. Bueno. Eh, también en este 21, de este 20 para amanecer 21 se hace la ceremonia de Ilhuil Teumiquistli Pantlacatilisli Huitzilopochtli, que sería la ceremonia de la muerte sagrada para poder renacer, como el colibrí sagrado, ¿no? Entonces, para estos días, en la noche, se hace la ceremonia que en alguna de las clases de domingo les compartí, como todas estas energías, para ese día hacemos ese renacimiento, ¿no? No tan solo simularlo, sino que en verdad enterrarte y vivir esa ceremonia de un nuevo renacimiento. Después del entierro, te sales a las 6:45 de la mañana y recibes al gran abuelo colibrí, que es la advocación del Quetzalhuitzilin, que también es el Huitzilin, el colibrí azul turquesa, que es ese sol hermoso que viene saliendo, ¿no? Que nos ilumina. Entonces, todo este trabajo en esta veintena se hace de esta manera. Ahora, de esta ceremonia de Teumiquistli, de morir para vivir, nada más en esta veintena lo podemos hacer. No. Cuando nosotros querramos reiniciar un nuevo proyecto, pero serio, serio, así como debe de ser, ¿no? Decimos, como, bueno, yo en verdad quiero renacer, quiero cambiar mi forma de seguir esta vida, ¿no? Y llega a suceder. A veces tenemos un trabajo que no llena nuestras expectativas, ¿sí? Algunos hermanitos que están en el magisterio, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, muchos he escuchado, me han comentado, a mí no me interesa si el niño aprendió o no aprendió. Con que llegue mi cheque, cobro, lo demás no me interesa. Entré al magisterio porque pues es la única oportunidad que había para trabajar. Y pues se me facilitó
pero en sí no me gusta enseñar, ¿no? Imagínense, imagínense qué ciudadanos estamos formando, yo les decía. No, es que no me pagan bien, es que, sí, yo sé que no te pagan bien. Si lo tuyo es el dinero, pues métete de comerciante ahí, Cira, ¿no? Entonces, porque el amor al trabajo no va a pagar mis gastos. Sí, yo lo sé, pero hay una satisfacción que es difícil de llenar con el dinero, con las cosas materiales. Y yo les he dicho, renuncien y busquen un trabajo donde les genere esto, donde se la pasen tranquilo. Y ahorita con toda esta tecnología, están los creadores de contenido, generan, están los inversores financieros que en la bolsa de valores, yo no le entiendo mucho de eso, pero yo sé que invierten y ahí está el dineral, compra y venta de cosas. Lo importante, la esencia de esto es que decir, este ciclo, ¿qué he hecho? Tengo que volver a renacer en este cuerpo, pero tengo que hacer, tengo que ofrecer algo mejor, no lo mismo de siempre, no solo reflexionando, uy, qué mal estoy, qué mal estamos. Sí, pero ¿qué haces para sanar desde tu trinchera, desde tu vida, desde tu vibrar? Porque no es tan solo, qué mal está esta sociedad, qué mal está todo esto, sí, pero tú qué haces, qué le aportas a este hermoso país. No tan solo es criticar, es actuar, es ofrecer. Pero yo no tengo nada, nada que ofrecer, soy muy pobre. Hay muchos de esos discursos. Tu trabajo físico, tu palabra, tienes mucho que ofrecer. Despertar conciencias es un gran trabajo, ¿no? Entonces, en esta veintena nos lleva a eso, hermanitos, a levantar nuestra bandera, a ver qué he logrado y qué no he logrado y por qué no lo he logrado y qué puedo mejorar, qué puedo dejar de hacer, porque sí, debe de ser un proceso, ¿sí? Debe de haber ese proceso, porque es muy fácil decir, sí, es que me ganó la tentación, es que... No, señor. Por eso es Huitzilopochtli, por eso es tu fuerza de voluntad. Sí, pero es que me pasó esto porque Dios así lo quiso. No, señor, no, señora, porque tú lo decidiste así. Que te hagas la víctima es otra cosa. Soy espejo y me reflejo. Otra cosa que me haga pensamientos inadecuados. No, pero bueno, entonces es la reflexión para esta reflexión y acción para esta veintena que vamos a iniciar mañana a las 12:45 de la medianoche, hermanito. Vayamos pensando, vayamos creando nuestros proyectos para vivir en las veintenas y en las trecenas. Eso es vivir en el caupoal, en el tiempo, vibrar, fluir con el tiempo, como en la imagen que veíamos hoy en la madrugada que tuvimos la clase, como este personaje está nadando, está fluyendo. Fluir conscientemente que vamos a encontrar obstáculos como el río, pero tenemos que bordearlo, pero tenemos que estarlos trabajando, ¿sí? Y esa es la veintena que vamos a iniciar y la veintena que terminamos con Mixcoatl. Ahora toca con Huitzilopochtli, con el colibrí hermoso, ¿sí? Bueno, hermanitos.
No sé si hubiera algo que compartirnos o alguna duda que tengan ustedes acerca de la veintena, las banderitas, ¿cómo serían? Pues de los 7 colores, hermanitos. Miren, aquí es la banderita. Miren, esa es la banderita, ¿no? Puede ser un color amarillo para el rumbo de la sabiduría, el color blanco con negro, el rumbo del Mictlampa, el rumbo de la conexión, de la iluminación, uno de color rojo, del rumbo de Cihuatlampa, de Xipetotec, un color azul o verde del rumbo de la fuerza de voluntad, un color morado por el de la jícara celeste, un color amarillo o verde para la madre tierra. Pero ¿por qué amarillo o verde también? Pues ya tenemos la bandera amarilla de la sabiduría. Bueno, el verde por estas dos estaciones que tenemos de la madre tierra. Para el Anáhuac solamente hay 2 estaciones, no 4, no 5, 4 son los que manejan el conocimiento. Si es conocimiento occidental. Para los abuelos, Chopanco es cuando se reenverdece todo, el cerro, los campos. Y Tonalco cuando es en tiempo de secas, como ahorita ya estamos en Tonalco, ¿no? Ya se secaron todos esos hojitas, las plantas. Por eso es verde o amarillo. Algunos dicen café. Bueno, adelante, ¿no? Pero tenemos que seleccionar por ejemplo, en mi caso, su servidor, me gusta más en la temporada de Chopin con el color verde, vida, me encanta cuando están así los campos, ¿no? Entonces, yo utilizo la banderita verde, el pantli verde. El séptimo rumbo, nosotros, ¿cuál es nuestro color favorito? Porque tenemos un color favorito, Sí. ¿no? En mi ¿Cuál es? caso en mi caso personal es el verde. Me encanta el color verde, verde jade, ¿no? Ah, pues también mi banderita de verde jade. Pero ¿para qué me van a servir estas banderitas? ¿De qué me van a servir estas flechitas? Bueno, para recordarme cuál es el sendero que estoy caminando, el por qué estoy aquí en este plano existencial. No porque Dios lo quiere, no, a lo mejor tal vez, pero porque yo decido seguir viviendo este camino. Cuando me diga Mictlán Tecutli, me diga Mictlán Cihuatl, vámonos ya, ya hiciste lo que tenías que hacer. Pues vámonos, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les he dicho, aquí la familia, en el hogar, pues me echan mis banderitas, mis carricitos, me los tengo que llevar. No se crean que allá vamos a llegar a dormir, a descansar, no tenemos que seguir trabajando, ¿no? Les decía yo. Pero bueno, hermanitos, entonces es la veintena de Panquetzalistli. Por favor, trabajemos con nuestras banderitas y tenemos que ponerle a cifra 3 rayitas. Miren, por ejemplo, aquí está la bandera. Sí, hermanitos, las 3 franjas de color. ¿Debe de ser negro? Sí, o el color que ustedes estén intencionando, amarillo, rojo, negro, azul, morado, porque el número, las 3 franjas son, acuérdense, el número 3 es la creación. Estoy creando una nueva visión, algo que alcanzar. La flecha es hacia dónde voy, pero este nos dice qué es lo que quiero alcanzar en esta vida. Pero si dicen, yo quiero poner unas 13 banderitas, maestro, ¿se puede? Sí, pero estate consciente qué es lo que estás pidiendo. Agradece, pide y comprométete. ¿Quién? Tú mismo, nosotros mismos, cada uno de nosotros, comprometámonos para que cuando llegue nuevamente esta veintena, agarro mi banderita, mi querido Yao,
Sí lo logramos. No al 100%, pero dimos hasta la última gota del sudor para lograr esto. De hasta donde están mis posibilidades. Puse todo, ¿no? No me hice como que Quetzalcóatl, Tezcatlipoca me habla, no. Sabía mi responsabilidad, ¿no? Sí, hermanito Martínez, lo escuchamos. Crema Temastiani, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Para hacer una banderita, pues pues hay diferentes materiales, diferentes dimensiones, algo en especial, en específico, porque pues lo que estamos trabajando debe ser bien claro. Entonces, si podría decir de qué material, si es de tela, si es de varita, no sé, todas las partes que corresponden, pues, para ir trabajando con armonía. Gracias, Temastiani. Sí, mi hermanito. Si lo queremos especificar, lo que yo he hecho es de tela de manta. Tela de manta. Las medidas de alto, 13, de ancho, 5. ¿Por qué 13? Son los 13 niveles para lograr nuestra autorrealización nahual espiritual. 5. Estamos intencionando para nuestra transformación. Ahora, también está la otra posibilidad, hermanito Martínez. Algunos hermanitos dicen, híjole, pero yo no puedo conseguir la tela de manta. Y bueno, está bien, consiga papel, pero hágalo, ¿no? Recuerden que debemos de ser como el agua, adaptándonos. Pero si está en todas nuestras posibilidades y creemos que los podemos conseguir, hay que hacerlo. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo para hacerlo? Toda la veintena, ¿no? Toda la veintena de Panquetzalistle lo podemos conseguir. Es que sí, es que ahorita pues se me es difícil, pero lo voy a conseguir. Solo no lo dejes pasar con la veintena, ¿sí? Y bueno, y si lo hago después de la veintena, híjole, manito, ¿cómo puedo contestarle, verdad? ¿No? Pues sí, lo puedes hacer. Lo que le puedo decir, sí, lo puedes hacer, hermanito, adelante, ¿no? Pero recuerden que ahí la disciplina de con nosotros mismos, ¿sí? Tal vez yo no les digo, a ver, mándame una foto, ¿cómo hiciste tus carricitos? A ver, muéstramelo. Aquí ya no, hermanitos. Aquí es un compromiso con nosotros, porque yo no soy el sacerdote, el pastor, el inspector, el mandamás. A ver, muéstramelo aquí con pruebas y todo eso. No, hermanitos. Recuerden que caminamos brazo con brazo, codo con codo, todos juntos, cada quien siguiendo su sendero y vamos a trabajar. Sí, hermanito Martínez, espero haberle contestado su pregunta. Crema Temastiani, gracias. ¿Qué más? Y canoche no yolo no iknitzi. Bueno, Temastiani, sí, hermanito José, bienvenido, ¿lo escuchamos? buenas noches. Buenas noches. Eh, a propósito del pantry, de las banderitas, hago la relación con las banderas de los monjes tibetanos, porque usted recientemente nos ha estado insistiendo de que Yeyecat es el que conduce, es el vehículo de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos, de nuestra energía,
Y entonces el viento como vehículo, entonces en la tradición tibetana, los monjes van a poner sus banderas precisamente para que entreguen al viento sus peticiones, inclusive lo hacen por escrito, ¿no? Y ponen sus banderas. Entonces, de alguna manera encuentro similitud con lo que usted nos está comentando para esta veintena de Panquetzalistli, ¿no? En mi experiencia, o sea, porque, pues, en el ánimo, en el anhelo y en la creatividad de cada hermanito, ¿no? Por ejemplo, yo estoy diseñando un pantli, así como observo a los tatas de la ilustración, y tienen un color azul arriba, en medio un rojo y abajo un azul, ¿sí? Entonces, en mi propuesta de diseño de mi pantli, considerando lo que nos ha compartido de la sabiduría del Tlamatilistli, ¿no? Color amarillo, la conexión con la profundidad de nosotros mismos, a Izpetlanilistli, de color negro, el color rojo, Tlacayopaltilistli, que es la transformación, y cerrando con Chicahualistli, la fuerza de voluntad de color amarillo. O sea, estoy ideando diseñar mi pantli, porque esas son mis peticiones para Panquetzalistli en este ciclo de 20 días. Ya para terminar, porque no me gusta extenderme, por respeto a que otros hermanitos quieran compartir, cada 5 días, por ejemplo, en COAT, hacer un seguimiento, como un primer momento de 5 días, o sea, cómo va el trabajo, cómo me siento. ¿Sí? En Iscuintli, que es el décimo, la mitad de la veintena, hacer otro seguimiento, ¿no? De cómo me estoy sintiendo, porque se trata de la autoobservación, ¿no? Porque ya manejamos la información, ¿sí? Ya manejamos la información y no nos vamos a transformar con el cúmulo de información que tenemos o repitiendo las palabras en agua, ¿no? Sino nos vamos a transformar con nuestro trabajo interno y nuestra autoobservación permanente, como el acecho a nosotros mismos, o sea, cómo está funcionando la Tlamatilistli, cómo está funcionando tu Tlacayupehualtilistli, o sea, en ti, ¿no? Y el tercer momento, pues es Cuautli, ¿no? De 15, el Tonali 15, y ya hacer la evaluación al cierre en Sochi, ¿no? Que podríamos compartirnos nuestras Neltiriscris con los hermanitos, porque el estar en círculo es estar formando el mismo cuerpo que yo le comentaba anoche, cuerpo energético, por supuesto, ¿no? Esa es mi intención, Temastiani, de acompañamiento con todos ustedes. Gracias. Gracias, Tlazocamati, no Temastiani. ¿Qué más? ¿Qué más? Tlazocamati, le agradecemos, hermanito, por su compartir y por su neltilisli, sobre todo, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? De compartir nuestro neltilisli. Y sí, efectivamente, también si decimos, es que quiero hacer un pantli con los 4 colores o con los 2 colores que yo quiero trabajar, adelante, hermanitos, adelante. Lo importante también es practicarlo, porque no nada más dejarlo ahí, sí, ahí. Me parece perfecto, me parece interesante, pero qué bueno, ¿no? Qué bonito. No, es hacerlo, es intentarlo, porque siempre, siempre es bueno trabajarlo, ¿no? Puede ser que hagamos nuestro pantry como nos lo muestran aquí, con unas tiritas estos de color, que sería de color amarillo, que todo esto es medicina, ¿no? Todo es medicina. Sabiduría es medicina para la ignorancia. La conexión, la iluminación es medicina para nuestro cuerpo energético astral.
Tlacayopatilistli, la transformación es medicina para nuestro ser nahual. Yolchicawalistli, la fuerza de voluntad es medicina para todo nuestro ser. ¿No? Por eso estas franjitas que vemos aquí es la medicina de las dos energías, los dos cuerpos que tenemos. La energía cósmica, astral, pero también la energía física, del Mictlampa y del plano terrenal del Tlalticpac, ¿no? Bueno, hermanita Nahui Akat, ¿la escuchamos? Y gracias, Temastiani. Entonces vamos a hacer 7 banderas, una por cada color de acuerdo a los colores que nos dio. Sí. Ok, con el nombre de cada una de las energías que vamos a manejar en cada bandera. Le vamos a poner ahí el nombre. Bueno, yo la voy a hacer igual de tela y las voy a pintar del color que nos está dando. Sí, podemos ponerle el nombre, hermanita, o solamente con el color. Como ya no lo memorizamos, el color amarillo es Tlamatilistli, blanco con negro, Ixpetlanilistli, ¿no? Un poquito también para ir conectando el color y con el rumbo, con el Tezcatlipoca con el que trabajamos, ¿no? Puede ser de esa manera, hermanita. Pero si usted decide, yo le quiero poner el nombre, sirve de que me recuerda, que me lo memorizo y lo interiorizo. Así es. Adelante. Sí, yo creo que si le pongo el nombre me lo voy a aprender más fácil. Gracias, hermanita. Claro que sí. Desde la creatividad de ustedes es válido trabajarlo, ¿no? Hermanito Pedro, lo escuchamos. Temastiani, quisiera pedirle un favor. Si ya no hay alguien de los hermanitos que quiera hablar, pues le quiero pedir unos 8 o 10 minutos. Y a ver si tienen paciencia los hermanos de escucharme. Lo escuchamos, hermanito. Y quiero que esto sea privado, maestro, que corte la grabación, si ya no hay nadie más que va a hablar. Porque esto es privado, personal, maestro. Por favor. Sí, mi hermanito. Okay, entonces, sí. Diga usted, maestro. Déjeme tantitito cortar, ponerle pausa a la grabación, hermanito. Y listo, ahora sí. Gracias, Temastiani. Gracias, Temastiani. Espero que los hermanitos tengan paciencia de escucharme estos minutitos. Pero quisiera revelarles algo muy secreto, muy personal, de que algo que me pasó. Desde septiembre para acá me empezaron a hacer estudios de que tenía problemas en un pulmón muy graves. Y fue cuando me di cuenta de que la salud no tiene precio. La salud es lo máximo que nosotros como seres humanos podemos valorar en esta vida para ser completamente felices, maestro. Yo en mi adolescencia fumé desde mis 15 años, pienso yo, hasta mis 25, hasta mis 30 años. 35 años fumé, pero fumé demasiadamente como un adicto al tabaco, que me fumaba 2 cajetillas y media, 3 durante 24. Mientras estaba despierto yo fumaba, maestro. Para mí, la sed, el calor, el frío, todo era un cigarro. La comida, todo era cigarro. Y yo pienso que, pues me afectó. Y después me vine para acá, Estados Unidos, y acá, por eso creo en los videntes que no son charlatanes, y en los chamanes que curan con las hierbas, maestro. Cuando me dijeron que mi esposa estaba en estado, tenía 35 años y iba a nacer mi niño, me llamaron al hospital para darme una terapia de cómo era mi carácter, para si estaba capacitado para ser papá. Y asistí y me leyeron ahí todo el rosario y lo último que me dijeron que si yo fumaba. Y les dije, fumo demasiado, es una adicción que no la puedo dejar. He luchado tanto, mi Santísima Madre ha luchado tanto en México para que yo dejara de fumar. En la casa me ponía en la sala, en el cuarto donde dormía, en la cocina, frutas, dulces, mentas,
Bueno, todo, y me decía, cuando se te antoje un cigarro, agarra una fruta, una menta. Pero nunca mi corazón o mi conciencia aceptó eso, maestro. Entonces, nunca lo dejé de ser. Pero aquí ya en el hospital, me dieron esa terapia y me dijeron, bueno, eso depende de ti. Si quieres un niño sano, tendrás que dejar de fumar. Y si quieres un niño enfermo, sigue fumando, que de todos modos tú muy poco vas a durar si sigues fumando así. Entonces llegó a mi conclusión que lo abandoné, maestro. Cuando nació mi niño lo abandoné. Entonces mi hijo tiene 34 años que no fumo, pero como a mis 66 años me empecé a sentir mal de algo y me empezaron a revisar y ya en este año, en septiembre, me empezaron a hacer estudios. Mucho estudio, maestro, mucho. Y ya en octubre me dijeron que estaban dispuestos a sacarme un pulmón. Después me hicieron otros estudios y que era posible que tenía cáncer en un pulmón. Y entonces valoré la salud, valoré la vida, porque uno tiene que abandonar este plano y lo que más quiere son sus hijos, su familia, los amigos, los verdaderos amigos, los que compartimos estudios, los que compartimos muchas cosas, porque no todos andamos en el mismo barco, maestro. Entonces, es doloroso, maestro, por eso yo les digo a mis hermanos, les doy una recomendación, un consejo, porque no soy capaz de dar consejos, pero sí una recomendación a usted y a los compañeros de que cuidemos nuestra salud, valoremos nuestra salud y nuestros órganos vitales. Cuando fui al Instituto de Gnosis me enseñaron que nosotros los hombres somos capaces de dominar todo, hasta las fieras salvajes, leones, tigres, panteras. El hombre ha dominado el aire porque puede subir toneladas de fierro al espacio. Podemos mover edificios en el mar, como son esos barcos. Bueno, dice, podemos dominar al fuego también. El hombre es varón, pero es grande, dice. Pero sí lo arrastran sus pasiones. Y eso hay que saber equilibrar. Y pregunté qué son esas pasiones. Dice, son lo que los egipcios, los padres egipcios llamaban, pues los 7 demonios de Set, pero que cuando vino Jesús los remodificó. Entonces, ahí están los que uno tiene que conocer para convivir con ellos, porque no te puedes separar de ellos, porque están contigo y se irán contigo. Todo lo traemos y eso, pues, hay que conocer cuando actúan de manera negativa y cuando actúan de manera positiva, porque no podemos deshacernos de ellos, pero sí convivir con ellos y dominarlos. Y sí, maestro, entonces, con lo que me habían dicho de la terapia en el hospital, ahí me dijeron que, pues, aclaré y estuve consciente de que yo tenía que dominar esas pasiones, digamos, un vicio que era como el del tabaquismo, porque después que lo dejé cuando nació mi hijo, pues me fumaba 1 o 2 con los amigos fuera de mi casa y eso. Pero cuando fui a la noche y me dijeron que yo tenía que demostrar si era en verdad un varón con puntos a llegar a ser hombre, tenía que demostrar eso, de dejar ese vicio que es mortal, ¿no? Y ahí aprendí a dominar esas pasiones, maestro. El ego, la envidia, la avaricia, todas esas cosas que nos afectan a nosotros y que caminan con nosotros. Entonces, dejé para siempre el tabaco porque yo podía convivir con el vicio. No lo podía cortar, pero sí dominarlo. Y gracias a Dios lo logré. Pero yo pienso que ya estaba el daño hecho, ¿no? Y fue doloroso a mí cuando me atendieron y por esta semana no he podido mandarle porque he andado pues muchos estudios me hicieron y ayer me hicieron la cirugía
Gracias a Dios, salí bien. Y cuando me dice la cirujana, una ecuatoriana, me enseñó el plano de lo que iban a hacer. Dice, mira, ya hicimos los estudios. Si el pulmón tiene cáncer, te vamos a cortar esto, te vamos a dejar nada más un cuarto de pulmón y el otro está bien, puedes vivir otros años más bien y vamos a sacar este. Eso duele, maestro, porque ya la salud completa ya no iba a ser como antes, ¿no? Entonces por eso yo les hablo y les digo a mis hermanos que cuidemos nuestros órganos vitales, nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestro hígado, que es la base de nuestra vida, porque dice que hace más de 800 funciones en nuestro cuerpo, ese órgano vital, y muchas de las veces no cuidamos de esas piezas valiosas de que Dios nos ha dado, o la naturaleza, el poder superior, qué sé yo. Les tengamos cuidado con eso, maestros. Y por eso yo les digo y les pido, maestros, es que lo que descubrieron, porque yo le pedí al universo, le pedía a Yeshua HaMashiach, como se llamó Jesús en arameo, que saliera bien por mis hijos. No quería irme todavía. Y cuando vinieron los especialistas para la cirugía, eran como 7, maestro. Y cuando la enfermera me llevó a la sala de cirugía, de operación, me enseñó todos los que iban a estar ahí, como 7 individuos, técnicos, científicos. La enfermera que me llevó y me acostó en la cama de operación y me empiezan a poner tantas cosas, maestro. Es cuando valora uno la vida. Por eso, mis hermanos, les pido, valoren sus órganos. Y después que pasó todo eso, me hicieron tantas cosas, maestro. Bueno, no lo duerman aún. Desperté, me metieron como a las 11. Salí como a las 5 de la tarde de la cirugía. Ni sabía dónde estaba. Y cuando desperté, ya estaba consciente, fue la cirujana y me dice, mira, fue un milagro de Dios, que no fue lo que pensábamos. Simplemente tienes una inflamación pulmonar, una inflamación que la vamos a tratar. Es posiblemente que vuelvas a la vida otra vez normal. Yo quisiera pedirle, maestro, a usted y a mis hermanos, los nahuelitos, que me curen en los sueños ancestrales para que se me quite esto de mi pulmón. Eso les quería decir, maestro. Y no lloro por cobardía, no lloro por que sé que me voy a ir y nos vamos a ir todos, ¿no? Pero la salud es valiosa, maestro, y hay que cuidarla. Eso les quería decir, maestro, porque les tengo confianza, porque somos compañeros de estudio. Creo que nadie va a divulgar lo que uno cuenta entre nosotros aquí. Es todo, maestro. Y le llamo en la semana. Y pues, como le digo, hasta ahorita dicen que no es cáncer, pero que sí están inflamados, demasiado inflamado. Entonces, por eso les pido que me vengan a curar mis hermanos en el sueño ancestral. Gracias, maestro. Gracias a todos por escucharme, hermanos. Sí, hermanito. Estamos con usted, hermanito Pedro, y creo que justamente hoy tenemos una pequeña reunión con los abuelitos. Vamos a programarlo. ¿Qué le parece si el día viernes lo programamos para hacer esta sanación? Y no sé, allá donde está usted, pudieran conseguir la hoja de guanábana, ¿no? Ajá. La hoja de guanábana, que lo preparara usted o se lo prepararan como agua natural, como el agua de tiempo que le decimos, no tengo sed, me tomo esa agüita.
secarlo la hojita, tostarlo, dejarlo que se seque, molerlo, molerlo en polvito y después eso, cuando tengamos un poquito de ansiedad o tengamos queramos comer algo, irlo comiendo de poquito en poquito esa hojita. Es muy bueno. Hace, ¿cuántos meses? Esto fue en mayo. Había igual un hermanito de aquí. Tuve la fortuna de, pues, de convivir con los abuelitos, los Macuiltin, y ellos son los que le decían, porque yo llegué justamente, estaban platicando con él, yo ni saludé, solamente me senté porque tendría que respetar su palabra de ellos como abuelos. Entonces lo único que escuchaba yo le decían al hermanito, es muy joven, tendría sus 35 años, pero sí le diagnosticaron ya un tipo de cáncer, me parece que es cáncer de estómago, y entonces le decían con la hoja de guanábana, la hoja de guanábana, tómalo como agua de tiempo, ¿no? Y las hojitas, sécalos, muélelos, y todos los días en la mañana en ayunas, cómete una pizquita, antes de dormir, cómete una pizquita. Y apenas el mes de octubre, ya que tenía una mayor relación con los hermanitos McQuiltin, yo les preguntaba, le digo, ¿cómo está el hermanito que vino? Y preguntó a ustedes, no, pues ya está mejor, ¿no? Se está sanando. Pero también hacían esta sanación como lo que estamos haciendo con algunos hermanitos en la distancia, ¿no? Entonces, si usted no lo permite, lo que vamos a necesitar es que usted, como usted lo dijo hace ratito, y es lo que yo siento por usted y por todos los hermanitos del grupo, de los que Pudiera yo estamos en opinar también. clase, de los que no entran en clase, tomar foto, tomar foto donde está usted, nos pone su nombre completo, ya sabemos que usted es Pedro Flores y todo, y pudiéramos nosotros viajar a través del Mixlampa y hacer la sanación. Y todos los hermanitos que pudieran acompañarnos, lo haremos. Yo lo planteo el día de hoy con los abuelitos que me han acompañado, ¿no? De hecho, de hoy vamos a platicar también sobre eso. Tenemos planeado el día de hoy hacer una sanación a distancia, pero yo diría que el día viernes lo haríamos, ¿sí? El día viernes que todavía andaría yo activo, ¿no? En este camino, porque ya el sábado, el domingo, pues nos dedicamos a la ceremonia. Qué Sí, bien, hermanito maestro. Pedro. Maestro, Lo me dice hacemos de esa que manera. una foto de donde duermo o de la casa, pero escuché que decía que de la casa también, ¿no? La fachada donde está la casa, Ajá. donde duerme usted, y que usted, si tiene su altarcito, su espacio sagrado, les dice, me van a visitar, no se preocupen. El lugar, el lugar están sus guardianes de usted, que nos permitieran entrar, no vamos a hacer ningún daño, vamos a la sanación y vámonos de regreso en ese ensueño. ¿Sí, hermanito? Recuerden que en el ensueño no existe distancia, no existe ese tiempo. Inclusive, ojalá nos dé tiempo de aquí a marzo a implementar un curso así de sanación, de sanarnos. Por ejemplo, hoy toca que vengan ustedes aquí a la casa de ustedes, ¿no? Viene. Mañana le toca al otro hermanito, mañana el otro hermanito. La intención es que todos aprendamos a sanar, a viajar en el Mictlampa. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares, es uno de los fundamentos de este camino del nahualismo. Medicina, geometría sagrada, palabra florida, ensoñación. Y el quinto que es transformación en todos los cuerpos. ¿Le parece, hermanito Pedro? ¿Lo Sí, hacemos de maestro. esa manera? Sí, maestro, gracias. Gracias. Y muchísimas gracias, le agradecemos por la confianza que tiene con nosotros
Y pues ya saben, somos una hermandad que entre todos nos apoyamos, estamos en este sendero y pues seguiremos caminando, hermanito. Bien, usted lo dice. Yo sé que algún día me voy a ir de este mundo, pero tampoco lo voy a andar buscando, ¿verdad? Lo voy a andar buscando la muerte, que llegue cuando tenga que llegar, pero yo no lo andaré buscando. ¿Sí, hermanito? Sí, maestro. Le llamo el jueves, yo creo le llamo para ponerle lo de los gastos, maestro. Perfecto, hermanito. Entonces, en eso quedamos, hermanitos. Trabajemos con la veintena. Tengo que estar allá presente, mínimo 10, 20, para ponernos de acuerdo. Les agradezco su presencia. Se les quiere, se les estima. Y mañana nos vemos en la plática con el abuelito Metochli. Gracias, Tamastiani. Tamastiani. Un abrazote. Gracias, Tamastiani. Abrazo, hermanito Pedro. Un abrazo a Abrazo, todos hermanito los Pedro, hermanitos. desde mi corazón. Gracias, hermanita. Saludos. Ánimo,